Del amor vence a la guerra a una alegoría del matrimonio. Pero pará, esa es una escena de adulterio. Entonces, Marte, ¿estás drogado? Botticelli, ¿quién te ha visto y quién te ve? Como siempre les doy la bienvenida a un viernes más y hoy empezamos medio a tope, ¿no? Polémico, Botticelli, polémico, no sé si tan así. La verdad, para empezar y para aclarar algo, este es uno de mis cuadros favoritos de Botticelli. Creo que de las distintas escenas mitológicas que se conservan de él, para mí este tiene un encanto, una gracia y una capa de significados que valen mucho la pena. Por eso hoy vamos a tratar de entender y de desmenuzar qué es lo que representa este cuadro de Venus y Marte, qué posibles anclajes de sentido nos propone y además de eso, a ver, cómo podemos acercarnos a través de esta obra a la sociedad florentina del Quattrocento italiano. Y créanme que estos 3 puntos en un cuadro así tan simpático como este son para charlar largo rato. Vamos a empezar por el principio, disfrutemos la obra. En esta imagen tenemos a Venus, que es la diosa del amor, la diosa de la belleza, y por otro lado tenemos a Marte, que es el dios de la guerra. Están juntos, tendidos sobre una pradera verde. Están acompañados además, no están solos. Hay 4 pequeños faunos. A lo lejos se pueden ver unas colinas azuladas. Acá nos encontramos con algo no tan común en Botticelli, una cierta perspectiva atmosférica. Incluso se puede ver, aunque con cierta limitación, una ciudad amurallada a la distancia. Ahora, esta escena no está sucediendo en cualquier lugar. Estamos ante, muy probablemente, un bosque de mirtos, que es el árbol tradicionalmente asociado a Venus. Otros dicen que quizás serían laureles, que es un árbol asociado a Lorenzo el Magnífico, ¿no? Pero vamos a ver cómo están representados estos dioses. ¿Qué hace Botticelli con ellos? Marte prácticamente es sinónimo de desnudo masculino escultórico. El dios de la guerra no tiene puesta su armadura, está recostado sobre una capa de un color rojo muy tenue. Lo que lleva así es una suerte de manta o trapo blanco que cubre sus genitales. Estamos ante un dios que no se nos presenta físicamente siquiera en una faceta guerrera, sino que es casi un bello adolescente. Estamos ante un dios de belleza ideal. Y no puedo no decir, para aquellos que critican mucho la anatomía en Botticelli, que este Marte está resuelto de una manera impecable. Dentro de lo que es una divinidad y dentro de lo que es el bello ideal, ¿no? Por supuesto. De hecho, yo diría que es uno de los más bonitos desnudos masculinos del Quattrocento. Un dominio de la anatomía muy delicado, muy bien trabajado, y es un cuerpo además que uno logra percibir que está como abandonado, que está en reposo. Cuando nos giramos para mirar a Venus, uno podría ver a este Marte en contraste con Venus, ¿no? Y yo diría incluso un poco para hacernos reír. Quiero decir, está desnucado Marte. Por otro lado, Venus, completamente vestida, recostada sobre su lado izquierdo, sobre un cojín, sobre un almohadón. Vamos sobre ese vestido blanco que la cubre por completo, con pliegues, ¿no? Muchos pliegues. Y atención a esos bordados dorados que para mí son magníficos. Esas líneas de hilo de oro que se terminan fundiendo con el pelo. Si ustedes ven, del pelo de Venus se van creando esos bordados que se ajustan con un broche y recorren todo el vestido. Y ya tengo que empezar a meter cosas, ¿no? Porque no me puedo aguantar. Esta libertad que tiene Botticelli para juntar el pelo con la ropa y que eso recorra todo el cuerpo de la diosa. Es maravilloso. ¿Cómo se le ocurrió? Estamos ante un nivel de sutileza maravillosa y de hecho uno cuando ve esta posición se le vienen a la cabeza todos los desnudos femeninos recostados, ¿no? La famosa pose del desnudo reclinado, que aquí no es un desnudo, pero sí es un anticipo de la postura. Ahora, así como dijimos que Marte estaba desnucado, más o menos, Venus, ¿qué postura tiene? Bueno, todos sabemos que podría llegar a ser una diosa peligrosa si se la provocaba. Entonces, ¿qué pasa? La tenemos absolutamente
digna y segura de sí misma, está inmune. De hecho, da la sensación que no hubiese pasado nada y como que ella está mirándolo a Marte, pero desde otro lugar, desde un lugar superior. Ahora, a todos los que amamos esta pose de Venus, claro, es una pose humanamente imposible. Nadie se podría sostener con los pies de esa manera y con los brazos. Es maravilloso igual. Ambos tienen facciones absolutamente delicadas e idealizadas y uno incluso puede intuir por sus manos, por la disposición del cuerpo, que tienen modales delicados, suaves. La mirada de uno discurre de un personaje a otro, acompañada por el rojo del cojín sobre el que está apoyada Venus y por esa capa roja sobre la que está apoyado Marte. Ahora, una mirada a estos pequeños sátiros. Ríen, juegan. Está claro que son traviesos y de hecho se están divirtiendo fuertemente con las armas de Marte, con la vestimenta de Marte. La expresión de estos sátiros es lo más. Uno intuye picardía, inquietud. Uno tiene el yelmo de Marte puesto en la cabeza y está agarrado a la lanza mientras juega con otro que también está tirando de esa lanza. El tercero, más que atrevido, tiene una concha de Tritón y se la está soplando en la oreja a Marte. A ver, esta caracola de Tritón, que es un atributo que verán bastante seguido, se usaba como para la caza, ¿no? Con lo cual imagínense el ruido que haría. Sin embargo, Marte está imperturbable. Además de eso, si miramos y hacemos un acercamiento arriba de él, muy cerquita, tenemos una serie de avispas que uno se imagina que le están haciendo zumbido en la otra oreja. Sin embargo, vean ustedes cómo este Marte tiene la boca entreabierta. O sea, lo que logra Botticelli acá es muy importante. Quiero decir, uno siente que está prácticamente roncando. Uno, si hace en silencio, pueden oír la respiración de Marte, se los prometo. Y ahí, tan cerquita de Marte, el otro sátiro, que es, nada, el mejor de todos, el mejor sátiro del mundo mundial, que se pone y saca la cabeza y se asoma a través de la coraza de Marte. Pensemos ahora un poquito formalmente este cuadro. Si ven equilibrio, por supuesto que les creo. Tanto Marte como Venus están en una posición absolutamente simétrica. Es una suerte de triángulo la que se forma ahí. Además, la actitud de estos dos personajes está reforzado mucho por la postura, ¿no? La pasividad en Marte, en ese abandono de su cuerpo, mientras que Venus se nota que está reposando, pero que está atenta. Hay actividad en Venus. De hecho, miren ustedes que la diagonal de Venus es un poquito más elevada, la diagonal del cuerpo, versus Marte, que definitivamente está tirado hacia atrás. Y estamos hablando de Botticelli, ¿no? Línea predominante, absolutamente, preciosismo. Vemos que pone un nivel de detalle y una aplicación tan bella en cada una de las cosas que representa, que son realmente pasmosas. Uno se puede dedicar a ver hasta el más mínimo pasto. Los colores absolutamente armoniosos, para nada contrastantes. Es como que uno, a pesar de que puede percibir el bullicio de los sátiros, de que puede imaginar a Marte durmiendo, está entre dulzura, está entre pompones de algodón cuando ve esta obra. Transmite una tranquilidad, una suavidad. Los rostros de los protagonistas, bueno, claro, equilibrio y elegancia absoluta del Renacimiento, ¿no? Y miren ustedes, debido al formato de este cuadro, que voy a retomar más adelante para hablar de él, cómo los cuerpos de los sátiros, de estos pequeños sátiros, están inclinados, están tan bien colocados como para que no se nos salgan de la obra. Y ahora, pasemos a la otra parte emocionante de esta obra, que es cómo la podemos pensar. ¿Quiénes son estos personajes? Marte y Venus. ¿Y qué hacen juntos? Bueno, la verdad es que todos sabemos, por supuesto, que Marte y Venus eran amantes. ¿Por qué eran amantes? Porque Venus estaba casada con el pobre feucho y cojo de Vulcano. Porque la mitología para contrastes es más que bienvenida, ¿no? Entonces lo tenemos a Vulcano, que era el herrero, por decirlo de alguna manera, de los dioses, que era rengo, que era muy feo, que casi muere por ser tan feo porque la madre lo quiso abandonar, y sin embargo se casa con Venus. Venus lo primero que hizo desde entonces es tener todos los amoríos posibles.
y con Marte generaban un contraste bastante interesante. Entonces, si a eso le sumamos la caracola y la lanza, que parecen símbolos, ¿no?, bastante sexuales, uno tendría que pensar que esta es la fotografía posterior a que Marte y Venus tuvieron sexo. Hasta aquí parece bastante transparente que, bueno, hicieron el amor, el tipo se quedó dormido, más o menos la clásica. Y de hecho, sobre el tema de los hombres de dormirse después del sexo, durante el Renacimiento circulaban muchas bromas, era como un tema bastante jocoso, con lo cual es bastante entendible desde este punto de vista. Y esto bastante reforzado, además, porque si hay algo que uno viene intuyendo cuando ve la obra, es que hay humor aquí. Bien, para poder complejizar un poco esto, que hasta ahora parece todo muy transparente y la verdad es que no lo es, antes de meterme en las tres hipótesis que les quiero contar hoy, no puedo evitar traer una cita de Argan que me parece que nos va a ayudar a ponernos en contexto. En su trabajo del Cinquecento italiano y el idealismo, Giulio Argan menciona lo siguiente: en Florencia, los últimos decenios del siglo XV se caracterizan en arte igualmente por la afirmación de la doctrina neoplatónica, que colocaba en la cima de toda actividad humana la búsqueda de una condición de espiritualidad pura y absoluta, por encima de toda experiencia de la historia o de la naturaleza. La pintura de Botticelli es un ejemplo típico de ello. Florencia, siglo XV, neoplatonismo. La historia, la naturaleza, la ciencia sometida a la búsqueda de la belleza en la representación. Entonces, tenemos a Marte dormido y desarmado y a Venus atenta, alerta, es decir, estamos ante una imagen que nos presenta que el amor vence a la guerra, lo cual cierra muy bien con el mensaje neoplatónico. Amor para Platón, espiritualidad, ¿no? Superioridad sobre la violencia. Incluso Marsilio Ficino hace una interpretación en relación a la astrología de esta idea del amor vence a la guerra. Lo voy a citar textualmente y me van a disculpar porque es una traducción propia, pero creo que se va a entender más o menos. Marte sobresale entre los planetas por su fuerza, ya que hace a los hombres más fuertes, pero Venus lo domina. Venus, cuando está en conjunción con Marte, en oposición a él, muchas veces detiene su malicia. Ella parece dominar y apaciguar a Marte, pero Marte nunca domina a Venus. Y acá, para ampliar un poco toda esta idea y comprenderla mejor, tenemos que traer a Gombrich, alguien que no contemplaba analizar una obra de Botticelli que no fuera en el marco del neoplatonismo. Cuando se empieza a buscar cuáles son las posibles fuentes de inspiración para Botticelli de esta obra, se piensa en un cuadro de la antigüedad. Y ahí que se encuentra que Luciano, un poeta griego del siglo II, menciona un cuadro perdido que representaba el matrimonio de Alejandro Magno y Roxana. Según describe, este cuadro original, hecho por Echion, mostraba a Alejandro Magno y a su esposa Roxana reposando tal cual Marte y Venus, hoy por hoy en la obra de Botticelli, pero estaban acompañados por erotes, por amorcillos. Y estos amorcillos justamente lo que estaban haciendo era jugar con las armas de Alejandro. ¿Y cómo se enteró Botticelli de esta descripción de un poeta griego de hace cientos de años antes que él? Bueno, porque en ese momento aparece una figura muy importante de la Florencia renacentista y de la escuela neoplatónica, que es ni más ni menos que Poliziano. Poliziano era amigo de Botticelli y él recuperó muchos textos de la antigüedad clásica para traducirlos y para hacer algunos ajustes. Es decir, que tranquilamente Poliziano le pudo haber acercado o le pudo haber contado acerca de esta obra. Esta hipótesis viene más del campo intelectual, más de la relación de Botticelli con el mundo intelectual. Ahora, esto no debería engañarnos y también podemos pensar que se le pueden sumar otras ideas. ¿Qué pasa? En este momento, la historia de Venus y Marte era como un top, era la telenovela que todo el mundo quería ver. ¿Y cómo se sabe esto? Porque hay muchos registros de personajes del pueblo que solían escribir las historias que conocían, las historias que le gustaban. A veces también eran partes de diarios íntimos, ¿no? Estos llamados Zibaldone
abundan en historias de Marte y Venus, con lo cual también pudo haber sido una fuente de inspiración para Botticelli pensar en lo popular que era el tema. Es decir, podríamos ver como una fuente intelectual y podríamos ver como una fuente más popular también. Pero lo que no explican ninguna de estas dos fuentes que mencionamos sería qué hacen los sátiros, por qué no están los cupidos, los amorcillos ahí. Bueno, esto se complejizó un poco más porque se cree que también Botticelli pudo ver un sarcófago que hay en el Vaticano, los museos vaticanos hoy por hoy, que muestra a Baco y Ariadna, también un matrimonio, de hecho, un matrimonio muy feliz, de hecho, recostados. Con lo cual, estos pequeños faunos que aparecen ahí, ¿quiénes podrían ser parte del séquito de Baco, no? Que eran los bichitos. Las figuras mitológicas que lo acompañaban. Ahora, cuando nos corremos del tema de las fuentes de inspiración y esta primera hipótesis del amor vence a la guerra, y nos ponemos a pensar cuál era el objetivo de este cuadro, para qué se encargó, entramos en otra hipótesis que tiene que ver con el matrimonio. Por el tamaño de esta tabla, se cree que era una espaliera. ¿Qué es una espaliera? Es como una cabecera que va sobre los casones. Casones son, en italiano, son como cofres. Que en realidad estos cofres no es que tenían la dote de la novia, sino que se ponían en las casas para darle como la bienvenida a la novia y ahí estaban sus cosas guardadas. Este tipo de casone era bastante habitual, por supuesto, y se solían pintar. Ahora, el tamaño no da con el de un casone, pero sí da con el respaldar, con la espaliera de espalda, ¿no? De espalda. Es clarísimo lo que estoy diciendo. Porque algo de italiano me van a aprender hoy, ¿eh? Por supuesto, estos casones con su respaldar, con su espaliera, estaban en una habitación bastante importante que hacía referencia al matrimonio habitualmente. Entonces, ¿estamos ante una suerte de alegoría del matrimonio? Y si estamos ante una alegoría del matrimonio, ¿por qué estamos viendo una escena que sería, a ver, relativamente promiscua? Relativamente no, promiscua, son amantes. No está Vulcano con Venus, ¿no? Esto nos obliga a mirar detenidamente el cuadro de nuevo, porque no hay ningún tipo de representación explícita, si nos ponemos a pensar, de que estos dos personajes hayan tenido sexo. Vemos que el neoplatonismo recupera de Platón la idea de el amor celestial y del amor carnal. Esto está un poquito más desarrollado cuando hablamos de las Venus de Tiziano, que les voy a dejar por acá el link. En el banquete de Platón, Pausanias, en un momento dice que hay dos tipos de amores. Uno que es carnal, que es bajo, que tiene relación con los cuerpos, y otro que es celestial, que es elevado, por tanto, ideal. Entonces, Venus está vestida, no solo está completamente vestida y tapada, es decir, no hay ninguna insinuación, piensen que lo único que se le ve es un poco el pie y la mano, sino que su pelo se funde con su ropa. Está claro que ese vestido no se lo iba a poder sacar. Estaríamos entonces ante una Venus celestial, no la Venus del amor carnal. De hecho, está serena, peinada, en una postura digna. Por otro lado, tanto Venus como Marte, que está cubierto con un manto, todo es blanco. Blanco, una obviedad, ¿no? Limpieza, pureza, el inicio de todas las cosas. Incluso cuando uno lo relaciona con la teoría de los humores, que estaba como súper de moda en el Renacimiento en este momento, rápidamente, teoría de los humores, 4 líquidos que determinan distintos temperamentos, ¿no? Exceso de sangre, temperamento sanguíneo, bilis amarilla, colérico, bilis negro, melancólico, y el de la flema, el blanco de la pureza, flemático. Eso nos permitiría pensar que Venus, toda así de blanca, es esencialmente flemática, es un amor celestial. Su color es el blanco y se opone a Marte, pero sin embargo, Marte está tapado con un manto blanco también. Es decir, todos los instintos violentos estarían sofocados por esta blancura. Y entonces, ¿a qué juegan los faunos en todo esto? Que suelen ser, ¿no? Esta figura mitológica, mitad animal, mitad humano, que termina raptando doncellas y demás. Bueno, son seres que no dominan su instinto. Sin embargo, acá están inquietos, pero parecen inofensivos, están disfrutando de un momento, están como sosegados de alguna manera, no tienen una postura agresiva. Si no tenemos una imagen entonces tan explícita del sexo, en este caso de además dos amantes, podríamos pensar que lo que se está tratando de hacer acá es mostrar una escena
alegórica, delicada, en la que debería incurrir un matrimonio. En unos minutos, después de que pasemos por la hipótesis 3, voy a volver sobre esto para poder entender un poco más la sociedad florentina. Ahora, la tercera hipótesis, que es bastante novedosa, les voy a decir. Mientras que la National Gallery, que es donde está este cuadro, dice algo así, lo voy a citar, la escena representa un enlace adúltero, porque Venus era la esposa de Vulcano, el dios del fuego, pero contiene un mensaje moral, la energía conquistadora y de civilización del amor. Resulta que hay un historiador del arte que hace unos años atrás, 2010 más o menos, creo que hizo la primera publicación de ese estudio, se puso a mirar este cuadro en detalle. Estamos hablando de Bellingham, que trabaja para la Sotheby's Institute of Art, y le empezó a mirar el cuadro con mucho detenimiento. Vamos a hacer lo mismo. Resulta que se empezó a intrigar porque no le cerraba la idea de que estuvieran estos así sátiros dando vueltas por acá, estos faunos medios traviesos. ¿Por qué no habría en este cuadro cupidos, inocentes y simpáticos y rebosantes de amor? Que era lo típico en realidad que se solía poner en las escenas que acompañaban a Venus y a Marte. Es más, reparó en mi amigo sátiro, en el que está ahí en la esquina inferior, que está vestido con la armadura de Marte, y realmente le llamó mucho la atención, porque nos interpela este fauno. ¿Y qué es lo que terminó viendo Bellingham? Que a propósito, esto viene a raíz de un estudio que en realidad él estaba haciendo de la iconografía de Venus. Él ve que este fauno tenía algo entre las manos, una fruta, algo, y no sabía qué era, con lo cual empieza a investigar en los distintos análisis que hay de este cuadro, de la historia del arte, y ve que nadie le prestó atención a esto. Algunos decían que podía ser una fruta cítrica o higo, pero era como parte de la descripción general del cuadro. Con lo cual se puso a buscar él qué era esto. Y cuando entra a internet y a la biblioteca y encuentra que esta planta que aparece ahí, en manos, al ladito de este sátiro, es datura. Y ahora les voy a contar qué es datura. Como no estaba muy seguro, lo hace ver por un experto botánico y le dice, sí, esto es datura stramonium, o conocida como la hierba del diablo. Y entonces, es una planta que se usaba desde la antigüedad porque produce una suerte de estado como el LSD. Alucinaciones, charla rápida, pero cuando el efecto se va yendo, la persona queda desmayada, se queda completamente dormida, rendida. ¿Es algo así como lo que estamos viendo en este Marte de Botticelli? Entonces, si pensamos en lo que venimos reconstruyendo del humor, de lo que pasaba después del sexo, de las bromas típicas que había en el Renacimiento y de que se podía llegar a usar este tipo de plantas, bueno, la verdad que suena bastante interesante. Pero lo más interesante de esto, porque la verdad que el tema de la datura no está, no está totalmente certificado, porque algunos dicen que la datura es una planta que vino de América, con lo cual para 1480 imposible, y otros dicen que sí, que venía de la India y se usaba de antes. Entonces, como eso todavía no está claro, es medio difícil darlo como algo certero. Aún así, lo que me gusta de Bellingham es la provocación, la oportunidad de mirar los cuadros y de no quedarnos siempre con lo que aparece a primera vista. Sobre todo porque él, acá entra en una refriega, ¿no? ¿Y qué dice? Los historiadores del arte, la verdad es que lo que hacen es centrarse en los motivos centrales y el resto lo describen como si fuera un adorno y nada más. Y quizás no es tan así, quizás habría que interesarse en todas las partes de la pintura, porque esto permitiría pensar que quizás no estamos hablando de Venus y Marte, lo cual a mí me parece que igual es bastante claro, sino que estamos hablando, por ejemplo, de Adán y Eva, porque esa podría ser la fruta prohibida. Y hay algo que, aunque por ahí esto último no se sostenga tanto, sí es claro, y lo voy a citar. Él dice en un momento, en una entrevista, la fruta es ofrecida al espectador, por lo cual tiene que ser significativa. Botticelli utiliza las plantas de forma simbólica. Y ahora, para ir redondeando algunas ideas, pensemos en los comitentes, que no hablamos en ningún momento de ellos y que probablemente terminen de redondear cierta posibilidad interpretativa sobre esta obra. Algo que notó Gombrich mirando esta obra, vuelvo a Gombrich, es que
esas avispas no están ahí porque sí. Avispa en italiano es Vespa y Vespa está asociado a la familia Vespucci, que era una familia florentina del Renacimiento, muy poderosa, muy intelectual y que fue además muy benefactora con Botticelli porque le compró de todo, le pedía de todo a Botticelli, además de, por supuesto, los Medici. Entonces habíamos dicho que esto podía ser la espaliera de un casoni de bodas, es decir que la familia Vespucci la habría encargado para la boda de Marco Vespucci y su esposa Simonetta Cattaneo. ¿Le suena Simonetta Vespucci? Ya estuvimos hablando en la pieza anterior de Botticelli, les voy a dejar por acá el video sobre este personaje tan atractivo. Entonces volvemos a la idea del matrimonio, pero todavía no nos cerraba mucho esto de por qué Venus y Marte. Estos casoni, como decía yo, estaban en un lugar muy puntual, en lo que se llamaba la cámara, que era una habitación medio multiuso, pero que hablaba mucho del poder del hombre de la familia. Eran espacios decorados, con tondos, con, bueno, distintas pinturas. No solamente obras, quiero decir pinturas, sino también podía tener objetos, en donde se podía recibir, pero también era un espacio íntimo. Y en general la cámara se usaba principalmente cuando el marido quería tener relaciones con su mujer para reproducirse, para la descendencia. Es decir, era un espacio bastante especial en donde si el matrimonio se unía, lo que estaba buscando era procrear un hijo varón. Lo que se provocaba tener en estos espacios eran cuadros de, en general, que reflejaran la belleza masculina, porque se decía que si la mujer estaba en un ambiente así y miraba hombres bellos, hombres ideales, muy probablemente lograría esa descendencia masculina. Esto explicaría por qué Marte está prácticamente desnudo, por qué Botticelli puso tanto detalle y tanto ahínco en esa anatomía perfecta masculina, y por qué, por otro lado, Venus está vestida, contraponiendo, ¿no?, esta idea del amor celestial. También esto explicaría por qué Botticelli toma este momento en suspenso de la historia mitológica de Venus y Vulcano, iba a decir, y Marte. A ver, cuando Vulcano se entera que Venus lo está engañando con Marte, el dios de la guerra, para quien él forjaba armas, ¿qué es lo que pasa? Es un dramón lo que sucede. Vulcano teje una red de metal muy finita, muy imperceptible, la tiende en el lecho, y cuando Venus está con Marte, los atrapa. ¿Y qué es lo que hace? Llama a todos los dioses del Olimpo para que vean esa vergüenza. Lo mejor de todo esto es que después no pasa nada, es como medio de la mitología, ¿no? Después cada uno sigue su camino, pero más allá de eso, en ese momento, es un momento dramático en el que se expone la crueldad del engaño. Y sin embargo, ¿qué es lo que elegía, digamos, la mayoría de los pintores del momento? Y sin embargo, Botticelli no elige eso. Los elige como en un momento de reposo, como si cada uno estuviera, ¿no?, en lo suyo, en un momento apacible, con la excusa de mostrar un cuerpo bello, que viene a ser el de Marte, ¿no? Por otro lado, estamos en un momento en el que la mujer casada, en este caso Simonetta Vespucci, era una mujer deseada, pero una mujer deseada platónicamente, ¿no? Muy común en esa época que se mandaran cartas, se pasaban cosas, o sea, todos estaban enamorados de todos menos de tu marido, más o menos. La verdad que parece exagerado, pero era más o menos así. Uno solía tener estas suertes de relaciones medias platónicas. Por supuesto tenía que ser todo un secreto a voces si se quiere, pero súper secreto, porque si eso quedaba expuesto, al ser familias tan importantes, ya sabemos, ¿no? Vendetta. Lo que sí es cierto es que la mujer casada se veía como un ser superior, un carácter femenino que maduraba con la experiencia matrimonial. Esta mujer que está aquí, esta Venus, está claro que es Simonetta Vespucci, además de que, bueno, Botticelli tenía como un amor también platónico por ella y la usó como modelo en miles de obras. Bueno, no sé si miles, un poquito exagerada la chica, pero en un montón de obras. Y este Marte ¿sería el marido o sería un regalo de la familia Medici? Quizás Giuliano, profundamente enamorado de Simonetta. Lo cual, esto sí es un poquito más traído de los pelos, porque la verdad que le regales eso a Simonetta Vespucci cuando se estás casando con otro, bueno, capaz que puede ser, ¿eh? Finalmente, para cerrar, algunas ideas sobre Sandro Botticelli. Ustedes saben que siempre que vemos un cuadro, de a poquito vamos complejizando, ¿no?, la vida o la mirada sobre algunos pintores. Es Argand mismo, del que hablé al inicio, quien siempre llama la atención sobre
lo desfasado que parece estar en el tiempo Botticelli respecto de la pintura que se estaba haciendo en esa época. Tampoco realista, tampoco experimental. Uno habla de Botticelli como alguien del 480 y habla de Leonardo, que se llevaban apenas un par de años, como un pintor del 580. Esta cosa tan retro que tenía Botticelli, ¿no? Para su momento. Hay que pensar algo. Esto nace un poco con Vasari. Ya sabemos, Vasari, la vida de Vasari. Él cuando habla de Botticelli cuenta cosas maravillosas, ¿eh? Recupera muchas de sus obras y dice que son magníficas, que tiene una calidad de dibujo y un trazo espectacular. Y la verdad es que viendo estas cosas uno le cree a Vasari, pero también dice que como que Botticelli no supo aprovechar el momento histórico, no supo aprovechar su talento. Lo que Vasari veía es que en esta Florencia de Lorenzo el Magnífico había oportunidad para todo, había oportunidad para experimentar, estaba la búsqueda del avance científico y un montón de cosas que Botticelli dejó de lado porque lo veía como un tipo demasiado religioso y que eso de alguna manera terminó limitando su capacidad o derrochando su talento. Más aún cuando después él empieza a seguir a Savonarola, ¿no? Quiero decir, Savonarola, este monje que, se pelea con todos, en realidad con los Medici, con el Vaticano, así termina, ¿no? Pero que estaba en contra de la lujuria, de la interpretación mitológica, del desnudo, de la ostentación, de todo lo que se veía en Florencia en ese momento para él. Botticelli quema cuadros en la hoguera de las vanidades. Ahora, este cuadro es anterior a Savonarola. A mí me parece que tiene una gracia súper atractiva, tiene una interpretación justa, muy probablemente de acuerdo al momento y al comitente. Estamos con un Botticelli que cultiva la amistad de Poliziano, del círculo neoplatónico. Poliziano además es tutor de los hijos de Lorenzo de Medici, de Lorenzo el Magnífico. Hay una búsqueda muy muy fuerte del ideal estético y quizás se despega un poco de ese ideal de belleza, pero buscada en la naturaleza y en la investigación que puede llegar a tener un Leonardo, un Rafaelo o un Miguel Ángel. Y para cerrar el video de hoy, quiero traer una pequeña cita de Argan. No siendo ya la verdad el fin del arte, sino la belleza, y siendo la belleza aliquid incorporeum, que escapa a la definición positiva de la forma, lo mismo que a las fórmulas de la teoría, se valoriza todo lo que se derive de la técnica o la habilidad artesana. Y puesto que la belleza es inasequible en sí, el arte pretende celebrarla más que realizarla. Ya en la pintura de Botticelli desempeña el adorno un papel esencial, pues entra en el ritual de este nuevo culto de la belleza. Como en la poesía de Lorenzo el Magnífico, de Poliziano o de Pulci. Tiene una profunda significación de metáfora. Así es como una muchacha se adorna con pedrerías y flores, se vestirá con velos flotantes a fin de que aparezcan claramente que sus ojos resplandecen como piedras preciosas, que sus labios tienen el color y el perfume de las cosas y sus movimientos la ligereza de los velos agitados por el viento. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. La idea era, además de conocer un cuadro que como ya dije para mí es de mis favoritos de Botticelli, complejizar un poco más también su cosmovisión y la cosmovisión de este momento en Florencia y también permitirnos como espectadores del siglo XXI pensar diferentes formas de encarar un cuadro. Ya saben, si les gustó me regalan un like, les dejo mis contactos, les dejo la página web para que se registren y nos vemos el próximo viernes. Por cierto, para cuando se ve este video ya debo haber mandado las invitaciones para la charlita de Café con Arte que vamos a hacer en vivo. Si alguno de ustedes está suscrito y no lo recibió, por las dudas controle spam o me manda un mensaje. Entonces díganme qué les pareció esta entrada de Botticelli, si les gustaría hablar de alguna otra obra, si descubrieron algo nuevo y nos vemos la próxima semana. Adiós.